Hola, ¿qué tal? Vamos a resolver el ejercicio número 9, determinar la corriente a través de la resistencia de R3, aplicando el teorema de superposición. Primero, lo que vamos a hacer es determinar cuántas fuentes de corriente y de voltaje tenemos. En este caso tenemos una de corriente y una de voltaje. Por tanto, vamos a sustituir una de las dos fuentes por su resistencia interna y después haremos el mismo proceso, pero ahora sustituyendo la otra fuente que no lo hemos hecho. Primero vamos a sustituir la fuente de corriente por su resistencia interna, que sería igual a una resistencia infinita o se podría decir demasiado grande. Por tanto, podemos anular o podemos sacar este tracito de aquí del cable. Por tanto, tendríamos todas las resistencias y todo el circuito de la parte de la derecha. Vamos a determinar una resistencia equivalente para calcular a través de la ley de Ohm la corriente de toda esta parte del circuito. Primero tenemos que la resistencia R3 y R4 están en serie, por tanto podemos sumarlas teniendo como resultado 800. Ahora sabemos que R1 está en paralelo con R3 y R4, por tanto aplicamos principio de circuitos en paralelo para sumar sus resistencias. Tendríamos una resistencia equivalente de 367.57. Ahora sabemos que tanto resistencia R1, R3, R4 están en serie con la resistencia de R2, por tanto podemos sumarlas aplicando el principio de circuitos en serie para la suma de resistencias, teniendo una resistencia equivalente de 587.57. Aplicando la ley de Ohm, voltaje sobre resistencia, vamos a calcular la intensidad total, teniendo así 34.04 miliamperios. Vamos a usar divisor de corriente para encontrar la corriente en esta rama de aquí. Toda la corriente que pasa en esta rama es la misma por el principio de circuito en serie, así que tanto la corriente de R3 y R4 va a ser la misma. Por tanto, vamos a aplicar divisor de corriente, vamos a usar la corriente, perdón, la resistencia que no necesitamos sobre la suma de las dos resistencias, que en este caso sería R1 con la equivalente de R3 y R4. Tendríamos 680 sobre 680 más 800 por la corriente total que ya le hemos calculado. Y tendríamos que la resistencia de R3 tiene una corriente a través de la fuente de voltaje de 15.62 miliamperes. Ahora necesitamos calcular la corriente, pero teniendo en cuenta que la fuente de corriente la vamos a tener y la fuente de voltaje la vamos a sustituir por su resistencia interna. La resistencia interna de una fuente de voltaje sería igual a 0, que sería parecida a un cable ideal. Por tanto, podemos sustituir esta parte de aquí con un cable. Ahora vamos a calcular la resistencia equivalente de toda esta parte de aquí. ¿Por qué solo de esta parte y no del 680? Porque vamos a utilizar divisor de corriente. Por tanto, aquí tendríamos dos ramas y podemos utilizar ese principio. Vamos a calcular la resistencia equivalente que está aquí. Sabemos que estas dos resistencias, R3 y R4, están en serie, por tanto solo las sumamos, y estas a su vez están en paralelo con 220. Por tanto, sumamos las dos resistencias, tendríamos 800 nuevamente, y ahora sumamos la resistencia equivalente de R3 y R4 con la de R2, teniendo así 172.55 ohms. Ahora aplicamos divisor de corriente, sabemos que la corriente que va a pasar por esta parte de aquí va a ser igual a la resistencia opuesta, en este caso 680, sobre la suma de las dos, de la resistencia equivalente R2, R3, R4, más R1, y todo esto multiplicado por la corriente de 100 miliamperes. Por tanto, vamos a hacer esa suma y nos quedaría que la corriente que circula por toda esta parte de la derecha es igual a 79.76 miliamperes. Ahora volvemos a aplicar un divisor de corriente. En este caso, la corriente va a entrar hacia 220, a la resistencia de 220 ohms y la resistencia de esta parte de aquí, que sería la R3 y R4. Sabemos que la corriente que pasa por aquí es la misma para las dos resistencias. Por tanto, simplemente calcularemos aquí un divisor de corriente. Tendríamos divisor de corriente es la resistencia que no quiero, 220, sobre la suma de las dos resistencias, R2 más la resistencia equivalente de R3 y R4. Y la multiplicamos por la corriente que ya habíamos calculado anteriormente de 79.76 miliamperes. Ahora tendríamos una corriente equivalente de 17.20 miliamperes, pero esta corriente es obtenida con la fuente de corriente. Ahora tenemos que tener en cuenta la orientación
o la dirección de las fuentes. Como vemos, la fuente de voltaje está viendo hacia abajo, por tanto la dirección de la corriente va a ir hacia abajo. Pero la fuente de corriente está viendo hacia arriba, por tanto va a ir hacia arriba. Si la fuente de voltaje va hacia abajo con la corriente y la fuente de corriente va hacia arriba con la corriente, tendríamos sentidos opuestos. Por tanto, las dos deberían restarse. Restamos las dos corrientes obtenidas y tenemos una resistencia. Tenemos que en la resistencia de R3 pasa una corriente de 1.58 mA. Y con eso estaría resuelto todo el ejercicio.